inicio entonces la sesión. Señor secretario, vamos a pedirle Presidente, la cuenta. senadores, en cuenta se ha recibido en primer lugar un documento del rector de la Universidad Católica del Paraíso, Nelson Vázquez, en el cual él remite un informe que fue preparado por un grupo de profesores, integrantes del cuerpo directivo de esa casa de estudio, en relación con la discusión del proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional, que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Hace presente que puede también incluso asistir a una reunión de la comisión si es que así se requiriera por esta para mayor análisis y detalle de esta situación, de este informe. También luego hay 3 solicitudes de audiencia, una por depósito de persona del senador Bianchi para recibir en audiencia a la organización Red LACSEC, Red Latinoamericana y el Caribe por el derecho de educación de niñas y niños en situación de enfermedad, tratamiento médico y hospitalización domiciliaria, con el fin de que puedan exponer respecto a la falta de apoyo del Ministerio de Educación, a pesar de existir un fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Natales para la apertura del aula hospitalaria en dicha comuna. Hay una decisión jurisdiccional que dispone la apertura de una aula hospitalaria en la comuna de Puerto Natales. También de Consuelo Contreras, ella es directora del Instituto Nacional de Derecho Humano, solicita exponer su informe denominado Derecho a la Educación de los estudiantes de los establecimientos educacionales del Servicio Local de Educación Pública Atacama, realizado por dicho instituto en el mes de julio de este año, en el que se aborda la situación de dicho Servicio Local de Educación Pública. Y en tercer término, de las presidentas de 3 sindicatos de la Fundación Integra. Estos son SINATI, CINDI y el número 1, CINDI 2 y el número 1, que en el conjunto representan más de 18.000 trabajadores en todo el país, para exponer en el contexto de una nueva negociación con una nueva institucionalidad que requiere con urgencia el apoyo de esta comisión para avanzar en los desafíos propuestos en relación con este nivel educacional. Eso, señor presidente, es la cuenta. Bien, y no sé si pudiéramos circunscribir lo último en algún proyecto de ley o alguna cosa, porque hay muchas audiencias que se solicitan, pero que no guardan relación con lo que se está viendo en la comisión en un determinado momento. Sí, me imagino. Claro, no sé si una negociación. No sé si ya están pensando en que a partir de la exposición que hagan a esta comisión pudiera surgir la presentación de un proyecto de ley. La verdad que desconozco con más detalle cuál es el foco o el objetivo de esta institución. dejémoslo pendiente, secretario, lo miramos en algún momento con el Bueno, estas 3 ejecutivo, cosas quedan pendientes, claro, sí. sí. Bien. Perfecto. No sé si sobre la cuenta algún comentario o damos paso a los invitados. Señor Sangüesa. Quería hacer un alcance, presidente. Es que aquí el INDH hace referencia a un informe, ¿ya? Entonces, si pudiéramos solicitar que nos envíe el informe, porque no sé cuándo le va a dar usted audiencia, como para conocer el informe, porque además que es una buena actualización, es del mes de julio del 2024, como para saber desde el punto de vista del INDH la situación del CELEP de Atacama. Y si nos pudiese aclarar el secretario, señor presidente, respecto, nosotros estábamos viendo un proyecto de ley que tenía que ver con la hospitalización hospitalaria. Y no me acuerdo en qué está. Sí, por favor, señor No, sí, secretario. fue un proyecto efectivamente que se vio en esta comisión. Tuvimos un par de sesiones destinadas a eso, cuando fue presidente de la instancia, senador García. Hubo ciertas ideas de cómo continuar con la discusión del proyecto, pero no ha sido puesto en tabla durante este año legislativo por la comisión. Y está en condiciones, obviamente, de seguir su estudio en general. Ahí se escucharon algunas opiniones de instituciones relacionadas y la comisión tiene que definir en definitiva cómo sigue con la tramitación del mismo. Podríamos ver si hay algún espacio, ¿no es cierto?, para retomarlo, que tendría que ser relativamente pronto. No sé si algún avance se puede dar, porque yo entiendo que en la Cámara hay proyectos que están avanzando más rápido de lo que habíamos pensado. Uno de ellos es el tema
Convivencia escolar, que ya entiendo que está listo, Benito, acá. Senador Sangüesa. La experiencia dice que vamos a tener que arreglarlo acá. No sé cómo ir. Bien, vamos a dejar pendiente entonces también aula hospitalaria, a ver si podemos encontrar un espacio. ¿Cuántos artículos tiene ese proyecto? Sí, no es muy largo. Lo que pasa es que yo recuerdo que el año pasado hubo una situación particular con la aula hospitalaria acá de Valparaíso, de Gustavo Frique. Claro, Gustavo Frique. Y nosotros ahí enviamos oficio para ver en qué situación se encontraba con ocasión de la discusión de ese proyecto de ley. Pero como digo, durante todo este año nosotros no hemos vuelto a... ¿Y es moción o mensaje? Es una moción. Sí, es una moción de la Cámara. Es que la moción lo que hace es que crea la modalidad Sí. de aula hospitalaria. Sí. Y entonces el Ejecutivo en su minuto nos pidió que escucháramos a la Comisión Nacional de Educación, porque sin el informe de ellos se suponía que son ellos los encargados de crear nuevas modalidades de educación. Entiendo que lo hicimos. Sí, la verdad Entiendo que lo hicimos, pero el tema es que eso no lo resuelve, porque podemos crear la modalidad, pero si no tiene subvención, Y también el oficio, si mal no recuerdo, lo dirigimos al Servicio de Salud. puede ser. También, y con Servicio de Salud, porque Subsecretaría de Educación, porque hay cuestiones que se relacionan, Sí. porque la verdad es que los hospitales obviamente se encuentran bajo la dependencia de los servicios de salud. Pero además es un tema de carácter educacional en la cual tiene participación la Subsecretaría de Educación. Entonces quedamos en eso. Y porque acá lo que había ocurrido en Valparaíso, perdón, presidente, era que el director de un hospital les había quitado las instalaciones Exactamente. y los había dejado sin Sí, lugar acá de para Gustavo funcionar. Frique. Exactamente. Bien, en honor al tiempo, ¿le parece si...? No, está claro que lo recogemos y lo vamos, con el secretario vamos a ver cómo lo incorporamos, ¿sí? Sí, claro. Y Sí. pudiéramos partir con Sí. los invitados de hoy, porque Perfectamente. hay dos invitados y las exposiciones puede que no sean tan cortas y la idea es escucharlo a Por favor, ambos. Tomás. ¿A quién tenemos en primer lugar, señor secretario? En primer lugar está el tema de la exposición del Consejo Rector de las CFT estatales respecto a la situación que le afecta en relación con la acreditación y en especial la inversión. Ahí se invitó a la presidenta y rectora, expresidenta de los CFT estatales y rectora de la Centro de Formación Estatal de la Araucanía, María Elena Fuentes. También viene la rectora del CFT de Arica, Claudia Zamorano, y el de Valparaíso, Rodrigo Yarufe, y el de Atacama, señor Rodrigo Meriño. Y también en relación con este tema, obviamente se invitó al subsecretario de Educación Superior. Presidente, comentarle a todos los integrantes de la comisión en relación con el primer punto que está en la cuenta, que es el proyecto de ley para el fortalecimiento del sistema de educación pública, que desde la Secretaría me informaron que se recibieron 86 indicaciones. Esas indicaciones son en el primer plazo, en el plazo original, acuérdense que este fue un plazo ampliado, llegaron las indicaciones de la senadora Allende y ahora llegaron del Ejecutivo, de la senadora Proboste, del senador Sangüesa, de senadores García y Aravena y del senador Velázquez. Todo eso completan un total de 86 indicaciones. En consecuencia, el proyecto ese ya quería para la próxima semana en condiciones, si así lo tiene la comisión, de empezar a discutir y votar las indicaciones presentadas al mismo. Bien. Bien. Entonces hacemos pasar los invitados al primer Sí. punto, ¿no? Claro que sí. Sí, pásalo, senadora. No, pero a propósito, mientras ya ingresa el invitado, porque las indicaciones del Ejecutivo, la verdad, cambian bastante el proyecto de ley. Entonces, ¿ah? Entonces eso es lo que me está reportando el equipo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque nuestras indicaciones estaban a la sustitutiva original. No sé, ahí se te llenó. La silla no. Sí, voy a este proyecto. El otro proyecto ¿usted está presentado respecto a este proyecto, imagino? Todo. El proyecto que se aprobó en general en la sala. Sí. ¿No? ¿Está bien? Ya, pero tú sabes que el tiempo es el tiempo que hay. ¿Ah? Tan súper claro. ¿De exposición? Claro. No. Sí, correcto. Bueno, entonces reanudamos, señores senadores, señora senadora. Pasamos al primer punto entonces que tenemos para
Sí, está bien, está bien. Que tiene que ver con escuchar la exposición del Consejo de Rectores de los Centros de Formación Técnica Estatales de Chile, CFTech, respecto de la situación que les afecta en relación con la acreditación y en especial algunos temas de inversiones que estos planteles están realizando o deben realizar. Una conversación también muy alineada con lo que es la discusión del presupuesto que está próximo a iniciarse acá en el Senado. Y para ello nos acompaña del Consejo Nacional de Rectores de los CFT estatales, la presidenta y rectora del CFT estatal de la Araucanía, señora María Arena Fuentes, a quien damos la bienvenida, la rectora del CFT de Arica, señora Claudia Zamorano, el rector del CFT de Valparaíso, don Rodrigo Jarufe, el rector del CFT de Atacama, don Rodrigo Meriño, y de la Subsecretaría de Educación Superior, por supuesto, nos acompaña el subsecretario, don Víctor Orellana, y también los asesores Irune Martínez y Sebastián Enríquez. Bueno, el tiempo para esta temática, para la exposición, son en total de 15 minutos, que ahí la presidenta del Consejo de Rectores, yo le diría cómo lo distribuye. No puede ser más de 15 minutos porque también seguramente ustedes van a querer, y nosotros también, escuchar las reacciones del Ejecutivo a los planteamientos que ustedes nos van a hacer, que compartimos y que son naturalmente algunos de ellos inquietantes. Y luego además tenemos un segundo punto en la tabla, una sesión que termina a las 2 de la tarde. Entonces, por eso les rogaría que nos pudiéramos ajustar a los 15 minutos que tendría en total los CFT. Señora Presidenta, le ofrezco la palabra. A nombre del Consejo de Ahí sí. Gracias, presidente. A nombre del Consejo de Rectores de los Centros de Formación Técnica Estatales, agradezco la instancia y saludo a todos los parlamentarios aquí presentes. No es esa la presentación. Esa es la del subsecretario. A los parlamentarios presentes hay una minuta con antecedentes y anexos de respaldo que también pueden revisar en carpetas que les van a hacer llegar y además enviados vía online. Las carpetas, la presentación, estado de situación de los centros de formación técnica estatales. Ahí está, esa es. Ahí está. Muchas gracias. ¿Es posible colocarlo en modo presentación? Ahí está. Por favor, adelante. Gracias. Señores parlamentarios, los centros de formación técnica estatales fueron creados con un doble rol. Primero, favorecer el desarrollo de las regiones para fomentar competitividad y productividad. Y segundo, cerrar brechas de desigualdad territorial a través de la descentralización de la formación técnica de nivel superior. En ese sentido, los centros de formación técnica estatales han sido instalados en zonas de baja densidad poblacional con la finalidad de cumplir un rol social y de aportar con educación técnica de nivel superior de calidad a las personas que históricamente no han tenido acceso a este tipo de educación porque tradicionalmente ella ha estado concentrada en las capitales regionales y en las capitales provinciales. Entonces, en ese sentido, ¿por qué una formación técnica de nivel superior estatal? Porque los estudios dicen que Chile necesita formación técnica de nivel superior que contribuya al desarrollo de las regiones con una visión país, aún más que educación superior universitaria. ¿Y cuáles son los componentes de una visión país en la formación técnica de nivel superior según establece la ley de nuestra creación? Primero, pertinencia y descentralización. ¿Qué significa esto? Formación técnica de nivel superior articulada con las necesidades locales. Ese es el sentido de que hayan centros de formación técnica regionales y que además estén ubicados en zonas en que habitualmente no había educación técnica de nivel superior. Segundo, ser un aporte a la diversificación de la matriz productiva, industrializando y agregando valor, ¿ya?
aportando aquello. Y tercero, realizar promoción del desarrollo de las regiones a través del fomento de la competitividad y productividad. Esos son los componentes de una visión país que hay que trabajar y que aún está en ciernes. No los voy a aburrir con las finalidades y deberes que están en la ley. Por favor. Gracias. ¿Cuál ha sido la evolución de la matrícula de los Centros de Formación Técnica Estatales de Chile desde el año 2018, en que los dos primeros centros de formación técnica, Maule y Araucanía, nacieron a la vida, hasta la fecha actual, en que desde el año 2022 ya están los 15 CFT estatales, que a propósito de las regiones que existían a la fecha de creación, funcionando. Está pendiente, por supuesto, la creación del CFT estatal de la región de Ñuble, ¿sí? A ver, durante el periodo 2020-2024, ¿ya?, la matrícula de los CFT estatales en total experimentó un crecimiento de un 376%. Si ustedes se fijan, pasamos el 2020 de 3.159 estudiantes a 15.000 estudiantes en el año 2024, ¿ya? Durante el bienio de 2023-2024, la matrícula total se incrementó en un 31%, transitando entonces de 11.000 estudiantes a 15.000 estudiantes aproximadamente. Esto significa que para el año 2025 nos ha aventurado a pensar que los CFT estatales lleguen a 25.000 estudiantes. Y para el año 2030 nos acerquemos a los 60.000 estudiantes. ¿Qué dificultad tenemos nosotros en este minuto? Es que está pendiente instalar un sistema de financiamiento basal para los CFT estatales que se haga cargo del crecimiento experimentado y proyectado, considerando, por supuesto, las condiciones de instalación que yo les mencionaba en un comienzo, ¿ya?, la finalidad pública y estatal, y la necesidad de que se genere un aporte comparativamente semejante al que se entrega a las universidades, proporcional a la cantidad de estudiantes. Porque la realidad es que los centros de formación técnica estatales fueron creados como instituciones autónomas, con patrimonio propio, asemejando a las universidades en cada región, pero nacieron sin un modelo, sin un sistema de financiamiento que se haga cargo de su naturaleza y de sus finalidades. Y esto sigue pendiente. Lo que tenemos actualmente es solo un sistema de distribución con base en un polinomio, que es un sistema esencialmente precario. ¿Cuáles son las debilidades? Así como en términos muy generales. Primero, hay una ausencia de visión y planificación estratégica de la oferta técnica estatal de nivel superior que orienta el desarrollo y consolidación de los CFTs con mirada a país. Yo diría que eso es una cosa esencial. ¿Cuál es el desafío ahí? Generar una oferta formativa que supere la mirada de corto plazo y responda a una visión estratégica país, ¿ya? ¿Cómo logramos esto? Esto es difícil, ¿ya? En general, todas las instituciones de educación superior hacen sus propios estudios para generar carreras, ¿ya? Y no se cuenta con información específica de cada región y menos información que esté consolidada, ¿ya? Ese es un desafío, esa es una necesidad en general para la educación técnica y especialmente para la educación técnica estatal, considerando que el Estado, a través de los CFT estatales, cumple un rol, o debe cumplir un rol, está llamado a cumplir un rol, cuál es orientar la formación técnica de modo tal que sea efectivamente un aporte para el desarrollo del país. Y eso se logra solo si somos capaces de generar sinergia entre lo que nosotros hacemos, entre lo que nosotros ofrecemos para formar y aquello que realmente necesita el país. ¿Cómo sabemos eso? La segunda debilidad, hay ausencia de trabajo colaborativo entre los CFT estatales para promover su instalación, desarrollo y consolidación. Ustedes me preguntarán que ¿por qué? Si lo podemos hacer, está en nuestras manos. Nosotros hemos estado concentrados desde la fecha de nuestra creación en la sobrevivencia, ¿ya?, en apalancar recursos. Y el Consejo de Rectores que hoy se presenta ante ustedes no dispone de recursos, ¿ya? En general, los costos principales son abordados en ocasiones con los recursos propios de cada rector, cuando no es posible que los CFTs aporten aquello, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el desafío acá? ¿Cuál es la solicitud a considerar? Es que se genere un consejo de rectores de los centros de formación técnica estatales que, asemejando al CRUCH o al CUECH, tenga financiamiento del Estado, ¿sí? Y
y que esté constituido del mismo modo o de manera semejante. Tercera debilidad, y esto es fundamental, la base organizativa del sistema de educación superior chileno limita en la actualidad el desarrollo de la formación técnica de nivel superior. ¿Por qué esto ocurre? Porque en este minuto las universidades, tanto públicas como privadas, no solo dictan educación superior profesional y digamos con grado académico, sino que también dictan educación técnica de nivel superior de manera directa, ¿ya? A nuestro juicio, dejando fuera el artículo 3 de la ley 21.091 o no considerándolo, porque a nuestro juicio esto excede su misión, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que los FT estatales tenemos que competir no solamente con los IP que dictan formación técnica de nivel superior, también debemos competir con las universidades públicas y privadas que dictan educación superior técnica directamente, ¿ya? Fuera del subsistema técnico de nivel superior y haciendo competencia, en algunos casos, directamente en las mismas zonas a los FT estatales, ¿ya? Esto no tiene nada que ver con el espíritu inicial de la creación de la ley 20.910. Y finalmente, por supuesto, la debilidad que ya les mencionaba, que es la ausencia de un sistema de financiamiento acorde con la naturaleza y fines. Se requiere generar un sistema de financiamiento estructural o basal que nos otorgue estabilidad, sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo, de manera que esta política pública pueda realmente ser exitosa. A propósito de la ausencia del sistema de financiamiento estructural para los FT estatales, algunas ideas básicas. Es urgente que el Estado asuma la responsabilidad que le cabe en la generación de un sistema de financiamiento, que se haga cargo entonces de la naturaleza estatal, de los fines propios de los FT estatales, que son fines sociales, y de las condiciones de su instalación, ¿ya? En la actualidad no existe un sistema de financiamiento estructural, como ya les había mencionado, sino que lo que tenemos es solo un sistema de distribución basado en un polinomio, ¿ya? Que significa finalmente que el desarrollo y consolidación de los FT estatales queda entregado, supeditado a la suficiencia del financiamiento anual. Eso es precario. Lo decimos desde el año 2022. No podemos seguir así. Dependemos de cada ley de presupuesto y no hay estabilidad. En la actualidad, a propósito de esto, hay 5 CFT estatales que presentan situación de déficit estructural y respecto de los cuales urge una reasignación presupuestaria que ya está solicitada y que está pendiente la respuesta, ¿ya? Estos CFT son los CFT de Atacama, Antofagasta, Metropolitana, Valparaíso y Magallanes, ¿ya? Y, por supuesto, se requiere subsanar toda esta situación de ausencia de un sistema de financiamiento estructural, ¿ya? Y para eso nosotros proponemos que se considere una propuesta de líneas de financiamiento permanentes y transitorias, ¿ya? Permanentes asociados a gasto corriente, no inferior a 900 millones de pesos anuales por cada CFT, lo cual suma un total de 13.500 millones de pesos anuales para todos los CFT estatales. Estos 900 millones de pesos, ustedes pueden revisarlo en el anexo de propuesta de presupuesto, obedece a un cálculo realizado por los CFT estatales a propósito de cuáles son los requerimientos mínimos de funcionamiento, ¿ya? Propios de la administración pública, ¿sí? Segundo, un aporte permanente de capital para equipamiento, equivalente a un promedio de 350 millones por cada carrera nueva, ¿ya? Un aporte transitorio que tiene que ver con aporte de capital solamente para infraestructura, ¿ya? Que considere un mínimo y un máximo para construir edificios o para habilitar edificios. Ahí hay que considerar que en promedio a los CFT estatales se les ha entregado 4.500 millones de pesos a los que se les ha entregado para construir edificios, pero ese monto no ha variado en general en el tiempo, ¿ya? Y en la actualidad no es posible construir edificios con ese monto, ¿sí? Así que ese es un tema relevante. Nosotros calculamos que por lo bajo construir una cantidad de metros cuadrados asociada al mínimo requerido está del orden de 8.000 millones de pesos, con un máximo de 10.000 millones de pesos por una vez para los CFT estatales. Además, un aporte permanente en proyectos de apoyo al desarrollo académico, institucional de los CFT estatales. En general, hay mayores detalles en la información que les entregamos en los antecedentes y en los anexos. Por favor. Y hay un tema que es bien relevante, ¿ya?
Sabemos que un sistema de financiamiento no va a ser posible de aquí al próximo año. ¿Cómo resolvemos este tema para la ley de presupuesto del año 2025? Nosotros lo que proponemos ya son 3 medidas que son las que se mencionan acá. Primero, reajustar el aporte de gasto corriente del 2024 por el inflactor mínimo, ya de la partida correspondiente, que nosotros proyectamos en un EPC equivalente a un 4,5%, y esto supondría que en esas condiciones, como mínimo, el aporte para gasto corriente para todos los CFT estatales debiera ser del orden de 9.200 millones de pesos aproximadamente, como ustedes pueden ver, ¿ya? A eso nosotros proponemos sumarle un 15%, ¿ya? Que tiene que ver con acercarnos de manera gradual a estos 900 millones de pesos que cada CFT debiera tener debiera recibir o percibir, de modo de tener las condiciones mínimas que se requieren para cumplir con los criterios y estándares de acreditación, para asegurar la calidad del servicio que nosotros prestamos, ¿ya? Y ahí tenemos además una situación contingente que tiene que ver con los aranceles regulados, ¿ya? Como ustedes sabrán, para el año 2025 se calcularon aranceles regulados para una porción de carreras, y este cálculo, ¿ya? Lo que ha significado en términos generales, les podemos enviar la información por cada CFT, un detrimento, esto es lo que vamos a dejar de percibir el próximo año, los CFTs que tenemos o que sufrimos las consecuencias de este cálculo, de 1.200 millones de pesos, ¿ya? Que no es menor, ¿ya? Y que no estaba considerado, ¿ya? Entonces, nosotros calculamos que como aporte de gasto corriente para el año 2025 deberíamos considerar del orden de 11.900 millones de pesos para todos los CFT estatales, ¿ya? Distribuido según el polinomio que ya está considerado y aprobado. Por favor, y ya estoy en las últimas. Ay. Y aquí hay un detalle del detrimento por concepto de aplicación del arancel regulado. Miren, consideramos solamente las cohortes 2025 de las carreras afectadas. Ni siquiera consideramos las cohortes de esas mismas carreras que son carreras nuevas, ¿ya? Si consideramos solamente esas cohortes, el año 1 tenemos un detrimento de 1.294 millones de pesos. El año 2, un detrimento de 1.012 millones de pesos porque aplicamos, por supuesto, retención, ¿ya? Y el año 3, 395 millones de pesos. Nosotros estamos pidiendo un aporte que nos permita compensar, ¿ya?, esta pérdida. Sí, aún cuando sabemos y tenemos la convicción de que esa compensación no resuelve el problema que el cálculo de estos aranceles significa. Porque finalmente lo que ocurre es que las carreras afectadas ya no son sustentables en el tiempo, ¿ya? Y eso no puede ser. No es... bueno, hay una manera de resolverlo, que es la compensación, que es lo que estamos solicitando. Pero nos parece que lo razonable no es esa medida, ¿ya? Lo razonable es que las carreras sean sustentables por sí mismas, ¿ya? Eso es lo que da salud al sistema, ¿sí? Es todo. Creo que no. Muchas gracias, Gracias. señora rectora, doña María Elena Fuentes, por además ajustarse los tiempos y explicar una problemática que es nacional, de una política pública creada hace algunos años, en esta ley que aquí se ha citado, y que como la 20.910, y como tú indica, parece ser, y seguramente los colegas, señoras senadoras, senadores, lo han podido constatar en sus territorios, una política bastante exitosa, que como todas las cosas exitosas también van requiriendo mayores recursos. Es una política pública que pocas veces se dice, pero que impacta en la economía del país, porque hay muchas peticiones de distintos sectores, pero esto tiene un impacto directo en la economía del país, y eso genera empleo, dinamiza lo que pasa en los territorios. Yo he visto particularmente el caso de Lautaro, que es el CFT donde está la Casa Central. También conozco muy bien la experiencia de Angol, y recientemente la Universidad de la Frontera, que es la que tiene la tuición, no sé si el concepto exacto, ha pasado al Teodoro Huique directo. Entonces, aquí yo creo que en general estos centros de formación técnica las cosas se han hecho bien. A veces no podemos hacer lo mismo respecto de universidades también estatales que se crearon en su momento, pero a nivel de CFT, por lo menos lo que yo veo, se ha hecho un esfuerzo serio,
de los rectores y rectoras. Y bueno, el resultado de la demanda está a la vista y la proyección que ustedes hacen hacia el 2030 también es alentadora por un lado también, pero preocupante por otro. Entonces creo que tenemos que ver el déficit y por eso que es muy importante que esto se haga previo a la discusión presupuestaria y que nos acompañe acá el subsecretario de Educación Superior. Simplemente quería señalar eso y no sé si les parece, escuchamos al subsecretario o una breve ronda de los senadores primero, como ustedes prefieran. ¿Ah? Sí, como ustedes prefieran. Escuchemos al subsecretario. Lo que pasa es que después igual los senadores van a intervenir y probablemente el Ejecutivo va a querer responder. Entonces yo le sugeriría que hiciéramos una ronda breve, un par de minutos por cada, porque además hay hartos colegas, que cosa que valoramos mucho. ¿Ah? Está la comisión completa y hay interés en este tema. Entonces, no sé si les parece una ronda, un par de minutos por cada colega. Yo voy a... una presentación de ustedes. Ya. Bueno, ya, ok, ya, bien. Sí. Bien, ok, ya. Subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, a todos los y a las senadores presentes. Nosotros traíamos una presentación porque acá teníamos una deuda como país muy importante, que era que en el sector técnico profesional no teníamos oferta pública, ¿no? Teníamos principalmente y exclusivamente oferta privada, salvo algunas universidades estatales que tenían algunas carreras técnicas. Y con el gobierno el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, esta deuda se salda con la creación de los centros de formación técnica del Estado. El problema, como bien apuntaba la rectora presidenta de CFTech, es que, el problema, y yo creo, diría, de todos los elementos de las dificultades que ha tenido esta política, esto sería el aspecto central, es que tenemos un conjunto de CFTs que se fundan en lugares de menor densidad poblacional, precisamente para llegar a territorios donde no llegaba la oferta anterior. No obstante, no se construye un sistema de financiamiento adecuado para sostener el gasto, sobre todo el gasto operacional, dado que en el modelo actual de financiamiento, como financiamos la demanda, y los CFT están emplazados en lugares de, baja densidad poblacional, se genera una contradicción que, a nuestro juicio, a pesar de los avances que hemos tenido con el polinomio de gasto corriente, todavía no se ha cerrado, todavía permanece irresuelta, y es bueno conceptualmente plantearlo acá, de tal manera de comprender de que una política de estas características no puede descansar únicamente en el aporte que se hace a la demanda, dado que se requiere una estabilidad de financiamiento, independiente de si la ciframos en los 900 millones, digamos, mínimo por CFT, o es menos o es más que eso, dependiendo de la situación, ¿no? Pero ese es el elemento, yo diría, todavía a resolver, y nosotros tenemos algunas propuestas para aquello, la hemos trabajado también con CFTech, pero es importante porque tampoco lo podemos hacer solo. Bien, efectivamente, un ejercicio de discusión presupuestaria, y es muy importante contar con la colaboración de ustedes en ello. Antes del año 2016, antes del anterior, se crea, y un crecimiento gradual de los CFT, tiene como objetivo impulsar la educación técnico-profesional pública. Ahí están los objetivos. Voy a pasar más rápido. No, te controlando. No. ¿Quién lo está? Usted lo está controlando. Pase nomás. Antes era una simple para que vean la gobernanza que tienen los centros de formación técnica, que tienen representantes de distintas actorías, tanto estatales como sociales, en sus directorios, adelante, y con rectores elegidos por un concurso de alta dirección pública. Hoy día tenemos 15 CFT y estamos en el proceso de creación del CFT de la región de Ñuble. Está en este momento haciéndose el estudio por parte de la Universidad del Biobío de factibilidad. Nosotros hemos hecho el esfuerzo para tener dentro del marco presupuestario los recursos necesarios de gasto corriente para iniciar esa creación, que esperamos hacerla dentro del marco del gobierno del presidente Boric. Ahí está el +1, digamos. Adelante. Y como decíamos, la estructura de financiamiento es diversa de los CFT. Tenemos hoy gastos de operación, que son recursos directos, que se hizo un polinomio, un financiamiento estructural tendiente a resolver el problema
del gasto corriente de los CFT y por lo tanto de las asimetrías que se producen por los distintos niveles de matrícula en cada uno de ellos. Gasto capital, tenemos una glosa, una asignación de recursos en capital y además hemos habilitado a los gobiernos regionales a apoyar en los gastos en capital. Esto lo hicimos en la ley miscelánea de reajuste el año pasado. Fondos de fortalecimiento institucional, vía concurso y fondos de vinculación para su región, educación superior regional. Además de los ingresos que se perciben por aranceles, la estructura de financiamiento actual de los centros de los centros de formación técnica del Estado. ¿No? Para enfrentar este desafío del 2022, el Ministerio de Educación creó el plan de fortalecimiento de los CFT para que cumpla mejora en su financiamiento, infraestructura, calidad y gobernanza. Gracias a esto, durante este gobierno me hemos transferido directamente más de 41.000 millones para financiar la operación y proyectos de capital destinados tanto a equipamiento como infraestructura. Ahí están algunos números adelante. Esto es... ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hemos hecho una reingeniería del mecanismo de financiamiento directo que hoy día nos permite no llegar a los 900 utilizando esa cifra que mismo CFT da, ¿no? Hoy día estamos en promedio más o menos en unos de 500 a 600 millones por CFT, pero esto es lo importante, en los aumentos presupuestarios que consideramos en los próximos años, nosotros debiésemos llegar a esa cifra en menos de digamos, en poco tiempo, en pocos años, ¿no? Vamos a aproximarnos a esa cifra de gasto corriente y lo que y digamos, me gustaría acá conversar con ustedes es que este instrumento se envió el año pasado porque fue uno de los compromisos que hubo de los protocolos del año 22 y enviamos este polinomio. Sin duda el polinomio es perfectible, pero hoy día la dificultad del polinomio más que en los criterios de distribución está en el N que maneja, ¿no? En la cantidad de recursos que maneja. Hoy día tenemos una asignación en el último presupuesto de aproximadamente 8.200 millones, 8.800 millones año 2024, y para llegar a los 13.000 que mencionaba la rectora requerimos aumentos presupuestarios que hemos hecho un esfuerzo por poder suministrar dentro de la cartera. Me voy a referir de eso al final, ¿no? Luego, pero no, llamémosle a eso el financiamiento basal, ¿no? Que se reclama y llegar al estándar de financiamiento basal que requerimos. Luego tenemos focalización de recursos del Fondo de Desarrollo Institucional para determinados proyectos que ascienden a 1.600 millones y el 42% del total de estos FDI que antes iban a todo el sistema hoy día van al sector estatal, ¿no? Y la diversificación de oportunidades de captación de recursos, hemos incorporado a los CFT, estamos trabajando en eso, en la incorporación como agente de capacitación de la Academia Subdere. Antes había un problema porque era solo para instituciones acreditadas y como saben los CFT todavía no se pueden acreditar, pero tuvimos en las últimas reuniones del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, estamos elaborando un mecanismo para poder incorporar a los CFT y a los centros de formación técnica a las posibilidades de la academia, y la habilitación de convenios de nivelación y ubicación de estudiantes en instituciones de cierre, como lo hicimos con el CFT estatal de Aysén. Para que vean, estos son los compromisos en los aumentos de presupuesto que hemos tenido. Obviamente no puedo colocar el ejercicio presupuestario de 2025, pero trae buenas noticias en general, y el lunes, cuando vean las leyes de presupuesto, van a poder digamos, observarlo. Digamos. Yo no puedo adelantarme, quedan poquitos días. Ustedes saben que con la presentación del proyecto CAE yo he aprendido a manejar la ansiedad, así que les pido manejen, por favor, de acá al lunes. Adelante. Y hay algunas palabras sobre el plan de fortalecimiento. En infraestructura y equipamiento hemos hecho un rediseño de la reglamentación que establece condiciones, requisitos y plazos para proyectos de capital en infraestructura y financiamiento. Como le decía, la habilitación de los CFTs para relacionarse con los gobiernos regionales, la racionalización de la cartera de proyectos de capital, establecer criterios de focalización y calidad técnica de los proyectos. Estamos ahora en estos días en la definición de la cartera de proyectos a implementar este año, ¿no? Adelante. Esto es muy importante, calidad integral. Ampliamos el plazo de presentación al proceso de acreditación, dado que la acreditación va a ser una de las principales desafíos que va a tener en la red de CFT del Estado. Hemos incorporado líneas específicas en el programa IPCFT 2030. Hemos hecho consultoría en formulación de proyectos de innovación, porque esto es uno de nuestros objetivos programáticos, incorporar la educación técnico-profesional al ecosistema de innovación y transferencia tecnológica.
hemos involucrado a los CFT en la Comisión de Género y Diversidades de la Educación Superior y hemos participado, los CFT están participando en el Consejo Asesor para la Educación Digital en la educación superior. Hemos trabajado temas de calidad integral, estas son algunas menciones, yo simplemente mencionar los proyectos de InnovaTP, que son proyectos de incorporación del sector técnico profesional a la innovación y la transferencia tecnológica, y el programa de articulación de estudios con personas cuidadoras certificadas, vinculación de CFT y centros comunitarios de cuidado. Esto significa que dentro de los planes regulares de estudio de los CFT tenemos, digamos, certificaciones que reconocen a las cuidadoras y cuidadores. Adelante. Ya. Gobernanza. Esto es importante dado que a partir de esto comenzamos a responder algunas de las inquietudes y de los planteamientos que ha hecho CFTech. Es importante establecer una gobernanza distinta para la red, lo que nos va a permitir analogar, si bien el CUECH no cuenta con recursos públicos, sí existe un Consejo de Coordinación de las Universidades del Estado y nosotros también quisiéramos proponer modificaciones normativas tendientes a crear una institucionalidad de la red. Es decir, que la red pueda actuar institucionalmente como red y no simplemente como un agregado de distintos CFT estatales. Esto estamos contemplando aquella modificación y la estamos trabajando con CFT en un espacio de diálogo. Adelante. Y esto es muy importante, la matrícula. Hemos tenido un incremento sostenido de matrícula y nosotros nos hemos puesto como meta, junto con los CFT, llegar al final del gobierno del presidente Boric con 25.000 estudiantes más o menos, ¿no? Pero para llegar a esos 25.000 estudiantes que transformarían a la red de CFT en una red, en un actor mediano de la educación técnico profesional, o sea, en un actor relevante. Adelante. Acá la curva de crecimiento matrícula por institución, como pueden ver, hay un escenario bastante diversificado. Hay algunos que parten más arriba porque eran el CFT de la Universidad Estatal. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando para incorporar el CFT de la Universidad de la Frontera a la red de CFT estatales. Adelante, que eso también significa una ampliación de la matrícula. Ya. Quiero terminar señalando que en vista que el problema fundamental hoy día que enfrentamos es el financiamiento basal en relación al componente variable que va por matrícula, nosotros estamos trabajando con la dirección de presupuesto. No puedo adelantar los guarismos, las cifras, porque se va a presentar la ley de presupuesto el lunes, pero estamos trabajando un aumento de los recursos corrientes que va a permitir dos cosas. Aproximarnos claramente al escenario de la cifra que ha mencionado la rectora como el punto de equilibrio, que esperamos alcanzar dentro de los próximos 3 años, o sea, llegar a aproximarnos dentro de los próximos 3 años con aumentos presupuestarios moderados, pero porque tampoco son recursos, digamos, que en relación a la Carta de Educación, aproximarnos allá, y superar cualquier detrimento que la regulación arancelaria de manera, la regulación arancelaria de 2025 haya generado en los CFT. Es decir, tiene esas doble finalidad, acercarnos a esa cifra y netear cualquier detrimento que genere la regulación arancelaria, dado que entendemos que los CFT estatales no pueden depender de un financiamiento exclusivamente basado en la demanda, tienen que tener un componente de gasto corriente. Dicho lo anterior, también estamos trabajando con los CFTs que actualmente tienen problemas económicos para hacer la reaccionación presupuestaria correspondiente, pero también llevar adelante políticas de ajuste allí donde se necesiten, porque si bien hay un problema estructural, también nos hemos encontrado, y es importante señalar esto, también lo hemos conversado con los rectores, también nos hemos encontrado con problemas de administración. Y los problemas de administración tienen que resolverse a veces con soluciones, con tomando decisiones difíciles. En el caso que usted mencionaba, presidente de la universidad, me imagino refería a aquella, la Universidad de Aysén, se tomaron decisiones difíciles, pero por ejemplo lo cierto es que hoy día esa universidad, con el ajuste necesario, tiene la caja 2024-2025 equilibrada. Es decir, son situaciones difíciles, pero hay que tomarla. Entonces, no puedo, insisto, dar la cifra. Si quieren, podemos tener una sesión una vez se presente la ley de presupuesto para trabajarla en ese momento, pero esperamos tener un aumento que nos permita enfrentar estos dos desafíos, acercarnos al valor que ha señalado la rectora y enfrentar cualquier déficit que se haya producido por la entrada paulatina en régimen de la regulación arancelaria. Y también señalar que
para las carreras que entran en régimen el año 2026, que son el resto, o sea, ahora entra solo el 34% de las carreras. Vamos a trabajar mucho más estrechamente con el sistema, de tal modo de tener un resultado más balanceado. ¿Por qué lo señalo? Porque la regulación no es voluntad directa y exclusiva del Ejecutivo. Hay una comisión de expertos que tiene que validar las bases técnicas las elabora la comisión y la comisión es vinculante. Nosotros hacemos el informe de cálculo basado en lo que señala una comisión de expertos. Y es importante que entre gradualmente en régimen la regulación de tal manera de ir advirtiendo cualquier problemática que se pueda señalar. De esto derivo que con los cambios en normativos en gobernanza que esperamos introducir y esperamos contar con su apoyo en este Parlamento, cuando llegue el momento de ello, porque va a requerir algunas modificaciones normativas, más los aumentos presupuestarios que estamos planificando y las necesarias políticas de ajuste, esperamos que al finalizar el gobierno del presidente Boric no tengamos este problema estructural y podamos haber dado una solución al financiamiento digamos, a una política que se propuso llegar, como el eslogan del Centro de Formación Técnica de los Ríos, que a mí me gusta mucho, ¿no? Es cerca para que llegues lejos, ¿no? Es estar en los territorios, pero con una política de financiamiento estructural. Y para eso, por supuesto, no lo podemos hacer como ejecutivos solos, necesitamos el respaldo y a veces los planteamientos, incluso las críticas que ustedes nos realizan, tanto CFTech como desde el Senado. Así que muchas gracias, disculpen, probablemente me pasé en el tiempo, pero ahora también disponible cualquier respuesta, a responder cualquier duda que ustedes tengan. Gracias, subsecretario Arellana, por la disposición, ¿no es cierto?, de acercarse a ese financiamiento que requieren los CFT. Ofrezco la palabra, no sé si los señores senadores. Senador García, por favor. Gracias, presidente. Muy breve saludar a la ministra de Educación subrogante, al subsecretario de Educación Superior y a las visitas que nos acompañan. Yo quería consultar tanto al subsecretario de Educación Superior como a las rectoras, rectores de CFT, si han hecho estudios de empleabilidad. Porque la idea es que esto tenga digamos, una, no sé si decir contrapartida, pero que tenga un correlato en que estos jóvenes puedan tener mayor acceso al trabajo, puedan insertarse en el mundo laboral. El subsecretario habló de una serie de estudios, pero no escuché que dentro de esos estudios estuviera el de empleabilidad. Sobre eso me gustaría consultar. Gracias, presidente. Muy bien, senador García. Ojalá tan breve todas las intervenciones para poder cumplir con los previstos. Senador Kusanovich, senadora Proboste y senador Durana después. Y senador Esteban Velázquez. Gracias, presidente. Un saludo a todos los que están participando en esta comisión. Mira, la verdad que hay un tema que me preocupa a mí y que tiene que ver, hace 80 años las escuelas industriales, sobre todo la de Punta Arenas, que se fundó hace 80 y tantos años atrás, las carreras que tenía eran las carreras que necesitaba la industria en ese momento, que era la industria del petróleo, la industria de la ganadería, etcétera, y todas las escuelas industriales se formaron en función de las necesidades de la industria. De repente a mí me ha tocado participar en gremios y todo desde la formación del CFT, y de repente acá dice, oye, tiene pérdida el CFT, pero nos hacemos preguntas si ha habido una conexión con la industria. De todo el tiempo que estuve yo en acciones de gremio, jamás me llamaron y me preguntaron. Es más, yo llamé para preguntar. Las carreras que tienen allá no están sintonizadas con la industria. Hoy en día la principal actividad económica en Magallanes, que es el 23% del PIB, es la salmonicultura. Y no tienen ninguna carrera relacionada con la parte marítima. No tienen cursos para tripulantes de cubierta, tripulantes de motores, pilotos, capitanes, etcétera, que se lo dije miles de veces al tema. Entonces, de repente uno de los fracasos de esto es que no hay una conexión entre los institutos o los centros de formación técnica y la industria, si eso es lo clave. Tú cuando generas un profesional lo estás generando para la industria y la industria sabe lo que necesita. Hoy en día te digo que la escasez que hay de tripulantes de cubierta, de pilotos, de motoristas, es tremenda. Ha llegado a un nivel crítico de embarcar a gente que no tiene las cualidades, pero tiene la libreta porque no hay a quien embarcar. Entonces, el Estado ha estado fallando en esa parte. Segundo, si te va mal en un tema, ¿estará bien ubicado tu centro de formación técnica? ¿Es el lugar adecuado? Se hicieron esas preguntas, esas correcciones, porque acá hay un tema de analizar
¿Dónde está instalado el Centro de Información Técnica? Entonces, de repente acá creamos los centros de formación técnica, pero dejamos de lado las escuelas industriales. Las escuelas industriales no hay caso que se puedan adaptar a las necesidades de hoy en día. Entonces, cada vez que en Chile una institución no funciona, creamos otra institución que tampoco va a funcionar, porque el problema no son las instituciones, son las personas y las cosas que se hacen. Gracias, senador Cusano y senadora Yasna Proboste. Bueno, muchas gracias, presidente. Quiero saludar a todas nuestras invitadas, invitados. Saludar, por cierto, especialmente al rector del CFT estatal de Atacama. Esta comisión ha tenido ya durante largo tiempo una preocupación por la sustentabilidad de los proyectos de Centro de Formación Técnica Estatales. Y esto no es solo una mera declaración. Hemos tenido aquí sesiones como esta, largas sesiones, hemos tenido sesiones de sala. En enero del año 2023, una larga sesión de sala para abordar los temas de sustentabilidad de los proyectos de los centros de formación técnica estatales, que como aquí ha señalado la representante de los rectores, la presidenta del Consejo de Rectores, el modelo de financiamiento es una situación que es bien compleja porque tiene una mezcla de líneas de financiamiento, por una parte los aportes basales, pero también la gratuidad, que hace que la situación sea bien compleja. Pero mire, a propósito de la intervención del senador Cusano, ¿de dónde están instalados? Si uno mira el cuadro que nos entregó la rectora de los detrimentos, las regiones que tienen mayor detrimento en la aplicación del arancel de corte precisamente es el CFT de la Araucanía, el CFT del Maule, el CFT de Atacama, que cuando uno los cruza con determinantes sociales es también en donde se genera una mayor pobreza y en donde los CFT se han ido a instalar en los lugares en donde el propósito de la ley así lo decía, era en aquellos territorios en donde no había ninguna otra posibilidad de oferta pública. Lautaro en el caso de la Araucanía, Chañaral en el caso de Atacama. Pero hay un dato que también es bien importante señalarlo, porque uno se podría quedar simplemente con el dato del mayor detrimento, ¿no? Pero si uno esto fue lo que entregó la presentación de los rectores. Pero esta lámina la entregó el subsecretario. Y si uno mira esta lámina respecto a los resultados de cobertura, es precisamente en esas regiones en donde hay un mayor detrimento económico, es donde ha habido una mayor ampliación de la cobertura. Mire, en el caso de Atacama es del 81%, y en el caso de la Araucanía es del 84%. ¿De la matrícula? Entonces, este dato no se puede mirar separado de este dato. Y además, tampoco se puede mirar separado de esta otra imagen, que es la que entregan los FT. Porque el año 2018, los centros de formación técnica estatales tuvieron aportes promedios del Estado del orden cercano entre los 700 y los 800 millones de dólares. De pesos, de dólares, ya. El deseo. El sueño. Entonces, presidente, yo creo que esta conversación es bien importante tenerla cuando tengamos la discusión del presupuesto, porque yo me quedo con la esperanza de lo que dice el subsecretario, pero tenemos que tener el proyecto de presupuesto, porque si no, finalmente lo que vamos a hacer es seguir prolongando una agonía y una asimetría, y además expresando con mucha claridad en que los centros de formación técnica y quienes estudian allí son de segunda categoría. Y la verdad, cuando nosotros definimos en que aquí teníamos que tener un reimpulso a la educación técnica profesional, porque el desarrollo económico, el crecimiento del país se juega en esa formación, no se condice con lo que está ocurriendo en materia presupuestaria. Eso. Senadora Yasna Proboste, senador Durana, por favor. Gracias, presidente. Me sumo a los saludos de los señores rectores y saludo a la rectora de Arica, señora Claudia Zamorano. Y dos consultas para hacerlo lo más breve posible. Desde hace mucho tiempo que la educación superior viene también teniendo un problema en las zonas extremas con respecto a la bonificación y asignación de zonas extremas. Y por lo tanto, no sé si está contemplado en la presentación de ustedes, pero eso también genera un detrimento a sus funcionarios, y estamos hablando de las regiones de Arica, Tarapacá, Aysén y la región de Magallanes.
Vamos a estar muy expectantes el día lunes con respecto a la presentación del presupuesto, pero ojalá que también esto lo pueda considerar, porque finalmente esto también va generando una situación de desmotivación para quienes generan la oferta académica, porque la verdad que no es fácil tampoco conseguir profesionales en las regiones extremas. Y mi segunda consulta es en que a veces las universidades que cumplen esta función de acompañamiento en la labor de formación del Centro de Formación Técnica, yo no sé desde el punto de vista de la ley quién finalmente los puede ir evaluando, los puede ir controlando. Yo en lo particular, y esta es una opinión personal mía, en que al menos la Universidad de Tarapacá hoy día, si bien pues, fue colaborativa en un principio, hoy día creo que no está cumpliendo esa función. Entonces, de una u otra forma, la verdad es que se tiene que ir. Aquí somos todos estados, independiente de que las universidades tengan un modelo de elección de rector de manera democrática, pero obviamente que al minuto de sumar las responsabilidades, los objetivos y la ley, porque al final todos debemos cumplir con la ley, yo al menos tengo, y me gustaría, señor, y eso lo voy a oficiar además, me gustaría, señor subsecretario, saber finalmente cómo es el acompañamiento. Lo voy a hacer en general de las universidades en todas las regiones, pero en particular me gustaría saber en el caso de Arica y Parinacota. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Durán. Senador Esteban Velázquez. Gracias, presidente. Yo diría que es importante la voz de alerta que en cierta medida colocan con las reflexiones que ustedes nos entregan en la información, más allá de lo que el Ejecutivo indique la próxima semana. Ahora, sabemos que no va a haber un eterno financiamiento del Ejecutivo, y ahí aparece, claro, una cuestión que también ustedes hicieron alusión a las gestiones que se hacen a nivel de las regiones y de las comunidades que desprovistas de es que se instalan los CFT. En ese sentido, algo mencionó, pero no será necesario también profundizar, revisar hoy día qué carreras efectivamente un estudio un poco más acabado, porque a veces nuestras políticas públicas son un poco débiles en ese sentido. Y una cuestión que no ocurre, yo creo que ocurre en todas las regiones, pero particularmente en algunas regiones del norte, es que podemos tener las carreras muy pertinentes, no obstante, en el caso de la minería y los servicios de la minería, las empresas llegan con trabajadores de distintas regiones, ya llegan prácticamente con las cuotas listas, precisas, y no solo pasa con los CFT, sino que con las propias universidades que nos instalan a los hijos de esa región en la infinidad de empresas. Estoy hablando de las regiones del norte, pero debe pasar probablemente en algunas regiones del sur. Y eso complica mucho para que esa lógica de la carrera pertinente y el trabajo que efectivamente debiera entregarse allí no ocurre. Hay una cantidad de población, entre comillas, flotante de trabajadores de una región en otra que pareciera que en esto de la libertad de trabajo está bien concebido, pareciera. Sin embargo, presidente, sería interesante, no sé si es de la Comisión de Educación, pero como política pública en varias regiones es imposible poder competir en ese sentido. Y las autoridades locales, los gobernadores regionales, los alcaldes lo saben y lo deben estar viviendo ustedes, porque preparan a los jóvenes de acuerdo a lo que probablemente necesita el mercado local, pero sencillamente esos jóvenes no trabajan porque las empresas llegan con trabajadores. Generalmente, si no son migrantes del propio país. Y en el caso del CFT de la provincia del Loa, que está en Calama, hay técnico nivel superior en el ámbito de la educación parvularia, de logística, y la rectora nos dice que sobre el 80% efectivamente ellos sí son colocados y están con empleabilidad. Pero en aquellas carreras relacionadas con el mundo de la minería nos cuesta mucho, pero digo porque en otros ámbitos sobre todo del sistema laboral, las empresas llegan con trabajadores afuera y se hacen insoslayables estos esfuerzos. Yo
yo diría que colocar atención, pero ustedes han hablado de un concepto importante, de educación en la región, y espero que no sea solo la solución del financiamiento, que es importante del Ejecutivo, sino también la gestión a nivel local. Gracias, senador Esteban Velázquez. Senador Sangüesa, su CFT viene pronto. CFT en estudio. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra subrogante, subsecretario, a todas las rectoras de los CPT. Sin duda, el desarrollo del capital humano en cada región es parte del futuro de cada una de las regiones. El desarrollo de ella va a depender en cómo nosotros podemos preparar y tener el capital humano efectivamente necesario para el desarrollo. Ya mis colegas lo han mencionado, esta relación que tiene que haber entre las necesidades o las proyecciones que vaya a tener una región con respecto de la preparación de sus estudiantes. Y en eso quisiera ver, y si pudiesen ahondar un poquito más en cómo ha sido la coordinación con los gobiernos regionales. Hoy día los gobiernos regionales, si bien es cierto, están en evaluación cómo se ha ido constituyendo esta figura, pero también son administradores de una gran cantidad de recursos y que muchas veces se hace mucha transferencia a los diferentes ministerios para poder hacer la ejecución presupuestaria, porque por la incapacidad que tienen por diferentes motivos en realizarla. Entonces, eso por un lado, ¿cómo es esta coordinación? Si efectivamente hay un aporte, hay objetivos en común que se logran consensuar con miras a lo que debiese ser el desarrollo de cada región. Y también mis colegas tocaron un tema que tiene que ver con los emplazamientos, porque ahí hay una decisión de Estado que tiene que ver. Claro, yo puedo colocar el emplazamiento en un lugar donde no hay otra oferta educativa técnico-profesional, pero también voy a estar sujeto efectivamente a la demanda que exista y la probabilidad de que llegue una cantidad de estudiantes que permitan hacer sostenible en el tiempo un centro de formación técnica. Ñuble es una región, aprovechando que está en estudio, que tiene 3 provincias, pero con una densidad poblacional sideralmente diferentes. O sea, yo podría decir, aquí donde falta un centro de formación técnica es en la provincia de Itata, pero la provincia de Itata representa el 16% de la población de la región. Entonces, llegar a ser sostenible un centro de formación técnica, que además tiene problemas que es la provincia, podríamos decir, que está más alejada del centro, es súper difícil. A lo mejor versus Punilla, que es otra provincia que tiene el 30 y tanto % de la población, pero que tiene mejor conectividad con el resto de la región. Entonces, son parámetros que hay que, en una decisión, yo me puedo ir por lo romántico, a lo mejor que puede resultar, decir, en este emplazamiento, porque aquí nunca va a llegar otro centro de formación técnica, pero finalmente no va a ser financiable nunca. Entonces es una decisión de Estado, decir, ¿sabe qué? Por decirlo de alguna manera, voy a ser patria aquí o tengo que buscar buscar el justo equilibrio. Entonces ahí hay una decisión que también hay que tomar. Y algo que ya el tema de demanda lo planteó la senadora Proboste, algo que para mí es súper importante, cuando hablaba del capital humano también, es ver cuál es el tipo de profesionales que voy a entregar a esta región. Si lo voy a hacer mirando, el subsecretario lo dijo, que tenía que ver más cerca para que puedas llegar más lejos, ¿tá? O lo hago pensando en el desarrollo propio de la región. Porque también es una decisión política, voy a entregar, no sé, en la región de Ñuble, el desarrollo profesional en el área tecnológica, cuando yo sé que no tienen campo laboral ahí, pero puedo estar pensando en que ellos puedan desarrollarse y tener la movilidad social a través de la educación que les permitiría dar ese salto, o voy a estar pensando en profesionales que quiero que se queden en mi región. Muy bien, senador Sangüesa. Senadora
Carmen Gloria Aravena, perdón. Sí, muy breve porque casi todo ya se ha preguntado. Básicamente, habiendo existido la posibilidad de incorporar el tema de los gobiernos regionales, como bien decía por su intermedio el presidente, el senador Sangüesa, la pregunta es cuánto en la práctica se ha aportado desde los gobiernos regionales y de alguna manera si es que los instrumentos de planificación, que son como el Plan de Desarrollo Regional, está siendo compatible con los planes de ustedes en cuanto a la oferta, digamos, profesional que se está entregando. Me imagino que debiera ser vinculante y si no lo es, hay un espacio de coordinación que falta, pero porque tal cual como, y con esto termino, ha sido dificultosa la instalación de los gobiernos regionales, más de lo que hubiéramos querido y la verdad es que pareciera que de alguna manera hay mucho recurso, pero a fin de año sobre todo se han hecho cosas que no son muy, no son, digamos, sí, no sé cómo decir la palabra. Claro, entonces uno entendería que esto debiera ser un buen espacio de inversión, el capital humano, que en todos los documentos de planes de desarrollo está, pero no sé cuánto realmente en la práctica se está planteando. Yo lo diría como si el Ministerio no ha pensado en la posibilidad de crear un indicador que de alguna manera vincule la inversión en temas de educación por niveles, preescolar, digamos, etcétera, hasta la educación técnico-profesional o universitaria con como un indicador de resultado de parte, o sea, de que ustedes lo evalúan a los gobiernos regionales. Yo creo que los indicadores de resultado de los gobiernos regionales son hoy día urgentes para poder incluso evaluar si la política pública que hoy día implementó este país es eficiente o no. Porque de lo contrario no hay, o sea, una cosa es que se gaste la plata y otra cosa es en cómo se gaste. Así que ahí hay una sugerencia que yo creo que es muy, muy importante para la ciudadanía y por otro lado saber si esto realmente está ocurriendo o no. Gracias, senadora Carmen Gloria Aravena. Yo también quiero tomarme un par de minutos. Primero una sugerencia. Estamos, ya lo han dicho varios, a punto de iniciar la discusión presupuestaria y normalmente cuando se ve en la subcomisión respectiva, la partida presupuestaria del Ministerio de Educación y particularmente la de la Subsecretaría de Educación Superior, que tiene que ver con rectores, bueno, con universidades, a propósito de otras discusiones contingentes de estos días, ahí asiste el subsecretario Orellana con Hacienda. Yo no sé si es posible que nuestros rectores o por lo menos el Consejo pueda ser también oído en esa instancia. En esa comisión entiendo que preside un diputado, creo que el diputado Barrera, podríamos conversar con él, Boris Barrera, conversar con él y pedir que junto con el secretario Orellana, yo creo que el secretario no va a tener ningún inconveniente, acompañar una intervención de unos minutos a la que, como la que aquí se ha planteado. Eso sugeriría. Y por supuesto también una invitación, un llamado a los subsecretarios que nos acompañan, porque yo creo que el presupuesto que se presenta el lunes seguramente ya está muy listo. Pero yo creo que hay un margen para que trabajemos los temas. Está la subsecretaria Ratia, a quien también la saludamos, secretaria de Educación General, algunas peticiones que hemos hecho con el senador García y otros colegas respecto a establecimientos, escuelas subvencionadas, particular subvencionadas, que han sido siniestradas. Yo no sé si eso, para no encontrarnos con sorpresa, o sea, yo creo que nosotros igual hemos hecho las conversaciones, pero bueno, que eso esté en la glosa. Y lo mismo que estos temas que hoy día se plantean, no sé si hay un margen todavía para hacerlo, por eso digo también la sugerencia de ir a la subcomisión respectiva. Dicho lo anterior, algo plantea el senador García, no es que yo pretenda responder ni mucho menos, pero la experiencia que yo vi cuando visité Lautaro, recuerdo una carrera técnico en automatización industrial. Convengamos que ahí mismo está el parque industrial de la región de la Araucanía. La empleabilidad era de verdad algo sorprendente. O sea, yo de verdad creo que esto es una política exitosa, no tengo ninguna duda que fue una buena decisión que el legislador tomó en su momento. Esto fue muy discutido, también los lugares de emplazamiento, en donde todas las autoridades regionales electas tuvieron una opinión en su momento, los intendentes, bueno, los gobernadores, alcaldes, también algunos parlamentarios transversalmente opinaron respecto de dónde era mejor. Y era mejor, evidentemente, donde no estaba la oferta más robusta. Y yo creo que fue una buena decisión. En general, puede haber excepciones, pero en general esta fue una buena decisión. Mi pregunta concreta es, ¿cuánto pueden hacer los municipios en esto? A propósito, tenemos un mes más una elección municipal. Yo no sé si los municipios, me sumo a lo que dice la senadora Carmen Gloria Aravena, senador Sangüesa, respecto de
cuánto los gobiernos regionales están entendiendo la importancia estratégica del desarrollo y no llenarse de comprar maquinarias que están en los bodegones porque no hay conductores para manejarla, donde ganan recursos solo las automotoras, las que venden los tractores, en fin. Pero hay poca conversación del desarrollo en algunos gobiernos regionales. Me sumo también al planteamiento que hace la senadora Yanna Proboste respecto a las láminas, que ya muestra que son elocuentes en términos de cuánto avanza la matrícula, cuánto disminuyen inversamente proporcional en el déficit en esa comuna. Entonces, la pregunta es, ¿cómo los municipios pueden hacer más en esto? Pueden hacer más, creo yo, poniendo un bus para acercar una comuna al centro de formación respectiva, llevando y trayendo, porque muchas veces no hay. Muchos estudiantes trabajan, hay jornada vespertina, entonces creo que es un tema que se podría plantear. Lo dejo preguntado. Y lo otro es en formación continua. Por ejemplo, la Universidad de la Frontera es la tutora de este CFT. Está la carrera, entiendo, de construcción o técnico en construcción. Bueno, uno esperaría que después de esos 2 años, la misma universidad o pudiéramos garantizarle una continuidad para terminar constructor civil en esa misma universidad. ¿Qué es lo que falta para eso? Yo creo que, muchos cabros después, jóvenes van a terminar los 2 años y se insertan en el mundo laboral, pero van a haber otros que, dado esta oportunidad que el Estado les ofrece, van a querer también seguir estudiando. Bueno, lo dejo simplemente ahí. Tenemos un problema, ahora voy a la cosa más interna, tenemos un problema porque la discusión generó más expectativas de lo que cualquiera hubiera imaginado. Nos tomamos todo el tiempo la sesión, está el presidente y la directiva del Colegio de Profesores afuera esperando. Entonces, como yo espero que los rectores vengan nuevamente acá, ya sea a esta comisión o a la subcomisión, o cuando venga la subcomisión pasen por acá y podemos tal vez ahí entregar la respuesta, porque claro, aquí lo que se habló en general ha sido el tema financiamiento, pero el tema formativo, por ejemplo, el tema del vínculo con lo productivo. El senador Cusano planteaba también qué ocurre con los actores del industriales. Yo entiendo que por ley está establecido un consejo en cada región en donde está la industria, en donde están los representantes de los trabajadores, están todos los actores. O sea, si ahí no están alineados con lo que requiere el término formativo la región, no sé, puede haber un problema. Pero tenemos eso, tenemos que prorrogar, me dice el secretario, por unos 15 minutos más para escuchar al presidente del Colegio de Profesores por un proyecto de ley muy relevante, de demanda insatisfecha. Tenemos que prorrogar y no sé, si le ofrezco la palabra 1 minuto cada uno y si toman la invitación de venir después a responder en profundidad a los senadores, por favor. Gracias, presidente. Respecto de todas las preguntas, creo que es bueno una sesión especial para responderla con profundidad y con la profundidad debida. Solo que quería mencionar una cuestión, subsecretario, y es que lleguemos a los 900 millones en 3 años, ya es tarde para los CFTs que van a acreditación y que deben presentarse a acreditación del año 2028 y 2029. Somos 5 CFTs. ¿Ya? En general, los análisis y el estudio y la evaluación que se realiza cuando las instituciones se presentan a acreditación consideran 5 años hacia atrás y mínimo 3 años hacia atrás. En el caso del CFT del Maule y el CFT de la Araucanía, la cuenta ya están dando. ¿Ya? Y sin perjuicio de que el CFT de la Araucanía, por el cual puedo hablar, ha tenido muy buenos resultados financieros, hemos invertido todos los recursos en calidad y aún así estamos al debe. Si a nosotros nos ocurre eso, ¿qué pasa con los CFTs que tienen menores resultados? Entonces, yo diría de que 900 millones para cada CFT de aquí a 3 años ya es tarde para aquellos que debemos presentarnos a acreditación. Y somos 5. 2 el 2028, 3 el 2029. Es eso. Gracias. Subsecretario. Sí, yo solo no quiero quitarle más tiempo al presidente del Colegio de Profesores, simplemente decir que cualquier financiamiento que nos saca de la lógica de la demanda nos obliga a buscar otros criterios. Por ejemplo, la pobreza multidimensional. Nosotros tenemos ese indicador en nuestro polinomio. Y precisamente hemos recibido crítica de los centros de formación técnica que no están en comunas de mayor pobreza multidimensional porque obviamente les afecta. El tema de zonas extremas, exactamente igual. Nosotros tenemos el tema de zona extrema en nuestro polinomio y hemos recibido crítica de los CFT que no están en zona extrema. Entonces, esto es difícil. Vamos a llegar a un entendimiento y nos parece que vamos a avanzar en mayor financiamiento basal siempre y cuando, y esto también se lo quiero plantear, superemos los problemas de administración que tenemos. Porque los tenemos. Porque los tenemos.
porque los tenemos. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido. Creo que es súper positivo que suben, tal como ocurre con el Consejo Rector y con el CUECH, en la discusión presupuestaria. Y espero nos encontremos entonces. No podría decirles cuánto vamos, pero no puedo, así que esperemos el lunes. Y del tema de la empleabilidad, yo la mayor confianza en los CFT. Acá todos los CFT trabajan con la Estrategia Regional de Desarrollo, tienen buena empleabilidad, no están preocupados simplemente de ganar matrícula por ganar matrícula. Y eso se nota esa diferencia. Se nota esa diferencia. Eso, Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Entonces, vamos a hacer un alto a despedir a nuestro invitado y vamos a agendar con la Secretaría, por supuesto, otra sesión cuando vengan acá para poder dar respuesta en profundidad, no solo la presidenta, tal vez temas más específicos de las regiones. Y les pediría a los senadores que se queden porque tenemos 2 invitados. Buenas tardes. ¿Te va a quedar? Tenemos 2 invitados más. ¿Dos? Pensé que era uno, son 2. Sí, porque De la agencia. tiene relación con el proyecto de ley suyo. Claro. Sí, es tuyo, bueno, proyecto bueno. ¿Te queda un ratito? Esteban, te hay que quedar, ¿cierto? Te hay que quedar un ratito. Sí. Tratemos que sea breve. 10 minutos por intervención y después las preguntas las va a insertar las preguntas. Todos son 2 intervenciones. Por favor. ¿Viene como ministro o como subsecretario? Carmen, no te vayas, pero yo tengo problemas. Bien, retomamos entonces. Por favor. Como ordinaria. Claro. Claro, hoy día no, pero ¿En qué horario? a las 10 de la mañana. ¿De día qué hora? Vamos a sondearlo. Bien. ¿Podemos retomar entonces? Bueno. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, primero le ofrecemos la excusa porque se prolongó demasiado la primera parte de la sesión con los centros de formación técnica estatales. Había bastante interés de los colegas y también del Ejecutivo de poder recoger algunos de sus planteamientos. Pero sí teníamos pendiente efectivamente escuchar al Colegio de Profesores, también a la Agencia de la Calidad de la Educación. Yo no sé si podríamos invertir el orden y partir con el colegio, dado que habíamos hecho algunos intentos previos también, entonces, dado que están aquí, escucharlos a ellos en primer lugar. Sí, señor presidente. Respecto de este proyecto de ley, ¿no es cierto?, que se denomina demanda insatisfecha, que tiene un nombre más largo, pero básicamente que facultaría
la creación de nuevos establecimientos educacionales. Normalmente el tiempo acá son 10 minutos de exposición, hemos tenido que prorrogar la sesión y probablemente hayan algunas consultas también de los colegas. Entonces, sin más, le ofrezco la palabra al señor presidente del colegio, don Mario Aguilar. Muchas gracias, presidente. Agradecemos y valoramos el espacio de poder expresar nuestro parecer respecto a este proyecto de ley. Hay una presentación que está ahí en pantalla. Me acompaña el colega vicepresidente Guido Reyes, de nuestro directorio nacional, y la presidenta del Comunal Valparaíso, que estuvimos en la mañana viendo también varios problemas y graves que están ocurriendo aquí con el servicio local de Valparaíso. Saludo por su intermedio, presidente, a las autoridades educacionales que están presentes, con quienes nos relacionamos cotidianamente, la subsecretaria, el director ejecutivo de la Agencia de la Calidad. ¿Cómo está? Buenas tardes. Y saludo, por supuesto, a los senadores y senadoras que están presentes. Bueno, el proyecto, como se explica ahí, no sé si... Alejandra, ¿tú me puedes ayudar a lo mejor con el...? Ahí, enter. ¿Alguna? Sí. Usted, perdón. Es que yo pensé que era ese computador. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, los fundamentos del proyecto, ustedes lo conocen, ahí está en la presentación, reseñado, muy sintetizado, pero básicamente se señala que, según la cifra del sistema de admisión, hay graves problemas de matrícula. Se señala en el proyecto que esta situación se habría agravado por la crisis de los servicios locales de educación pública y el derrumbe de los liceos emblemáticos. No sé si, no vamos a entrar en la discusión si acaso los liceos emblemáticos se han derrumbado, pero y no es el punto del proyecto, y se señala que se agravó la crisis educativa y por lo tanto la demanda educacional habría aumentado, y en ese contexto se plantean críticas al sistema de admisión escolar y que no sería suficiente para distribuir cupos de calidad, y este concepto se usa mucho en la presentación del proyecto, en la fundamentación y en las justificaciones, esto de los cupos de calidad. La siguiente, por favor. Y respecto de los arriendos, calidad y lucro, nos queremos referir a esto porque nos vamos a referir a dos aspectos sustantivos del proyecto. No vamos a entrar en discusión con el conjunto del proyecto, sino que, porque además entraríamos en una discusión que puede tener elementos ideológicos también, visiones respecto a la educación pública, privada, el rol de la educación pública, que podría entrar en otro tipo de discusión, y queremos ser más bien prácticos en esta presentación y remitirnos a datos para concentrarnos en dos puntos. Uno, el que tiene que ver con calidad, que aquí en el proyecto como expliqué, está muy reiterado, ¿no es cierto?, en la fundamentación, la preocupación por la oferta de calidad. Y el tema del lucro, que en el proyecto también se señala que algunas de las medidas que se proponen o que la ley establece, el proyecto de ley establece, si es que esto fuera ley, no pondrían en peligro el tema de que se fuera a volver a una suerte de lucro, según se señala en el proyecto. Y a esos dos puntos queremos referirnos entregando algunos antecedentes. Está el tema, al anterior, por favor, si es posible. Está el tema de, hay una normativa, ¿no es cierto?, que pone restricciones al tema de la propiedad, los arriendos, que rige hasta el 2027 y 2031, según el tipo de colegio. Y según los senadores firmantes del proyecto, esta situación podría afectar la oferta educativa subvencionada de calidad, vuelve a aparecer ese concepto. Plantea que el objetivo de prevenir el lucro quedaría suficientemente resguardados con las demás restricciones que deben cumplir los contratos de arriendo. Por lo tanto, proponen explicitar con mayor claridad la excepción contemplada en el inciso 5 del artículo 4 transitorio, revocándola hacia el final, y así se busca eliminar la norma que ha generado esta interpretación contradictoria, a la vez que reubica para mayor claridad interpretativa la excepción contemplada en el inciso 5. En el fondo, se propone, digamos, eliminar estas restricciones que buscan precisamente poner coto al lucro, y se señala en el proyecto que no habría problema de hacerlo porque hay otras normas que restringen la posibilidad de que se pudiera llevar al lucro. Entonces queremos aportar algunos datos al respecto y señalar primero que, si bien en sus fundamentos se declara el propósito de crear más y mejor oferta escolar, eso lo señala el proyecto de ley, para atender la insuficiencia de los cupos en establecimientos de calidad, vuelve a aparecer el concepto.
el proyecto de ley no contiene absolutamente nada relativo al aseguramiento de la calidad de los nuevos establecimientos. Nos parece que ahí hay una evidente contradicción, al menos, en una definición que aparece reiteradamente, pero nada de los del desarrollo normativo que establece el proyecto viene a asegurar cómo, viene a establecer cómo se aseguraría que estos nuevos establecimientos efectivamente sean de calidad, y menos a una consideración racional respecto a la demanda educativa. Señalan que la regulación educacional debe buscar poner el foco en que exista oferta educativa de calidad, pero no explica cómo, con la mera flexibilización de los requisitos, se garantiza dicha calidad. Eso no está en el proyecto de ley. Indican, por ejemplo, que los criterios deben responder a una evaluación integral y comprensiva que el Ministerio de Educación no sería capaz de hacer, y luego proponen que dicha evaluación debiese ser atribución de las mismas familias, sin explicar por qué ni cómo las familias tendrían mejor capacidad de análisis que una institución pública que maneja una gran cantidad de datos y estudios especializados al respecto. No queda claro en el proyecto cómo, bajo qué parámetros, elementos, antecedentes las familias podrían por sí solas resolver un concepto tan relevante como es la calidad. Bien, pareciera ser que el implícito del proyecto es que los establecimientos particulares subvencionados serían por sí mismos una oferta que aseguraría mayor calidad que los establecimientos municipales o públicos. Ese parece ser el implícito. No está señalado explícitamente de ese modo, pero como no hay nada que efectivamente refrende cómo se aseguraría tal calidad, parece que se da por entendido, podríamos entenderlo así, que por solo hecho de ser establecimientos particulares subvencionados serían de mejor calidad que los establecimientos públicos. La siguiente, por favor. Vamos entonces a los dos antecedentes que queremos aportar para ponerlo en el debate, para contribuir al debate. Respecto al lucro, nosotros hicimos una denuncia en el año 2021 en donde señalamos que sigue existiendo el lucro, a pesar de que tiene hoy día elementos más, digamos, complejos, es más rebuscado el mecanismo a través del cual el lucro puede efectivamente realizarse, y uno de ellos es los sueldos que se ponen los sostenedores, y ahí tenemos algunos ejemplos de distintas fundaciones educacionales que tienen esos niveles de renta en el año 2021. Esto seguramente ha cambiado, nosotros no tenemos los datos de esto actualizados, pero es una tendencia que se establece y se da. Por ejemplo, en la Fundación Educacional Créate, un cargo directivo tiene un sueldo anual de 295 millones. Incluso mejor que algunas universidades privadas que contratan académicos con sueldos muy onerosos. Incluso aquí serían mejores esos sueldos. Tenemos la Corporación Educacional El Bosque, que tiene un sueldo anual de 270 millones para un directivo. Y así siguiendo la escala, hacia abajo, podemos ir viendo, desde 132, que es el sueldo más bajo anual puesto en esta tabla, hasta el mayor, que es 295. Hay una amplia gama de sueldos que son, por supuesto, sueldos absolutamente sobredimensionados, totalmente fuera de lo que es la realidad educacional, de lo que ganan los directivos normalmente en el sistema público. Incluso en los servicios locales de educación se critica que los sueldos son excesivos, existe esa crítica, pero estamos hablando de sueldos del rango de los 8 millones mensuales. Y en este caso estamos hablando de sueldos que en algunos casos son 25 millones mensuales al año 2021. Lo que queremos poner como, al poner este ejemplo, es que queremos decir que en el sistema particular subvencionado no se ha eliminado completamente el lucro a pesar de restricciones que hay, y que por lo tanto en ese sentido sería un poco ingenuo decir que porque existen determinadas restricciones en la ley estamos todos garantizados de que no hay lucro ni hay situaciones de ese tipo. Y respecto al otro punto que queremos hacer, el otro asunto en que queremos hacer un punto es en el tema de la calidad. La siguiente, por favor. No, perdón. ¿Es verdad la premisa que parece estar implícita en este proyecto de ley? ¿Es verdad la premisa de que los establecimientos particulares subvencionados son mejores que los establecimientos municipales o los SLEP? ¿Es verdad eso? Vamos a datos. Lo que hemos hecho es el siguiente estudio, donde hemos tomado resultados
en el prueba CIMSE, yo quiero señalar con mucha claridad que nosotros somos muy críticos del CIMSE, cuestionamos que el CIMSE sea efectivamente un factor de medición de calidad, pero bueno, es el que nuestra legislación establece y el que se usa habitualmente para medirlo, y nosotros hemos tomado ese indicador que es totalmente sacrosanto en nuestra legislación, es casi el factor fundamental. Una escuela sube o baja 10 puntos y es o el paraíso o el infierno, según sea subir o bajar puntaje. Todos sabemos el efecto que tiene el CIMSE dentro de nuestro sistema educacional. Insisto en el concepto, somos muy críticos de eso, pero vamos a tomar para este estudio y hemos comparado los resultados de la prueba de CIMSE Lenguaje cuarto básico 2023, o sea, este es un dato bastante reciente, pero desagregando por quintil socioeconómico esos resultados. Porque lo que se hace normalmente es que se ponen los resultados totales sin esa desagregación, que es clave para entender los resultados. Entonces se dice, colegios particulares subvencionados tienen en promedio tantos puntos y los municipales tienen tantos puntos menos y los del SLEP tienen tantos puntos menos. Conclusión, es mejor la educación particular subvencionada. Pero como no se toma el dato de qué tipo de alumnos atiende cada uno de los niveles y no se desagrega, el resultado ese grueso es absolutamente engañoso. Y aquí está la prueba. Al desagregar por los 5 quintiles socioeconómicos, ¿no es cierto?, clásicos, 20%, en el nivel socioeconómico más bajo, las escuelas municipales en CIMSE Lenguaje tienen un resultado de 251,4, los de SLEP 250,3 y los particulares subvencionados 246,9. En el medio bajo, 258,8, 259,9, 261,1. En el medio, 269, 268, 270. Y en el medio alto, 279, 278, 283. No hay diferencias significativas y estadísticamente lo vamos a ver en una siguiente diapositiva, no son esas diferencias de 2, 3 puntos que se dan en algunos casos, no son estadísticamente relevantes. Y este dato es categórico en señalar que no es verdad la premisa que está muy instalada en nuestro país, de hecho parece ser una premisa que está a la base de este proyecto de ley, el que los colegios particulares subvencionados por sí solos son mejores que los colegios públicos, sean municipales o de SLEP. Veamos en matemáticas, perdón, la siguiente, manténgala por favor. En matemáticas, en el nivel bajo, 238, 237, 231. Ese sí tiene una diferencia estadísticamente ya es relevante, 7 puntos. En el nivel bajo, en matemáticas, los colegios públicos tienen mejor rendimiento que los colegios particulares subvencionados. En el medio bajo, 245, 247, 248. En el medio, 254, 255, 257. Y en el medio alto, 266, 262, 269. Esos son los datos objetivos. No estamos aquí en una discusión ideológica ni en una discusión de otro tipo, más conceptual, por decirlo así. Estos son datos. Y acá hicimos un análisis estadístico de estos datos, utilizando inteligencia artificial, en fin, hoy día antes era más engorroso hacer digamos, validación estadística, ese es el concepto técnico, pero hoy día es más simple hacerlo con esa ayuda. La inteligencia artificial tiene muchas amenazas, pero también tiene algunos beneficios, aportes interesantes. En el grupo socioeconómico bajo hubo diferencias estadísticamente significativas tanto en el lenguaje como en matemática, donde las escuelas particulares subvencionadas obtuvieron un rendimiento inferior en comparación con las municipales. Eso es haciendo la validación estadística. En el medio bajo no hubo diferencias estadísticamente significativas de rendimiento entre escuelas municipales y particulares subvencionadas. En el medio tampoco hubo diferencias significativas. Y en el grupo socioeconómico medio alto, aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, el p-valor para el rendimiento del lenguaje estuvo cerca del umbral de significancia, lo que sugiere una posible pero no concluyente diferencia a favor de las particulares subvencionadas. ¿Ya? No alcanzó el umbral, pero estuvo bastante al límite de que sí fuera una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, conclusión, las escuelas particulares subvencionadas no tienen consistentemente un mejor rendimiento en las escuelas municipales en todas las categorías socioeconómicas.
que es en la comparación gruesa que yo señalé, que muestra engañosamente que los colegios particulares subvencionados tienen mejor rendimiento, compara grupo socioeconómico medio alto o medio con grupo socioeconómico bajo cuando compara dos escuelas, una escuela particular o una escuela municipal, sin esta desagregación por quintil socioeconómico. En los grupos medio y alto, digamos, en los grupos socioeconómicos bajos las escuelas municipales obtienen mejores resultados, en los medios y medio bajo no hay diferencia, y en el grupo medio alto pudiera haber una ligera tendencia en favor de las particulares subvencionadas en lenguaje. Por lo tanto, no se puede hacer una afirmación concluyente de que las particulares subvencionadas tengan mejor rendimiento SIMSE que las municipales o SLEP, faltó poner ahí, en general. Eso es errado y, como señalé al inicio, que parece ser que la premisa básica del proyecto de ley es que hay que abrir y facilitar la apertura de nuevos colegios particulares subvencionados, eliminando barreras y eliminando, no más que barreras, eliminando requisitos que hoy día pone la ley, que a nuestro entender son requisitos correctos y que están en la dirección efectivamente de asegurar que los colegios reúnan determinadas condiciones. Como a la base de eso parece estar la idea de que los colegios particulares subvencionados por sí solos son mejor oferta educativa de calidad, que está muy repetido en el proyecto de ley, que los municipales. Estos datos demuestran que eso no es así. Y eso queríamos aportar al debate y a la discusión. No, insisto, no quisimos entrar en la discusión ideológica, sino que quisimos entrar más bien en la discusión en base a información objetiva y verificable. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, presidente del Colegio de Profesores, por su exposición y también por la presentación que nos han dejado. Senador Sangüesa me ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los invitados. Me llama un poco la atención la presentación del Colegio de Profesores. Yo entiendo que hay profesores en la educación pública y en la educación particular subvencionada. Por lo tanto, la mirada tendría que ser respecto de todos. Aquí hay como una defensa de la educación pública. ¿Y por qué digo esto? Porque la presentación tiene que ver con el lucro, pero no tiene que ver con cómo entregamos la oferta educativa a aquellos niños que no tienen educación. ¿Cuál es la propuesta del Colegio de Profesores en ese sentido? O sea, ¿cómo avanzamos? Porque para pararnos a criticar, tenemos 17 millones de chilenos. Pero para hacer propuestas, yo esperaba eso del Colegio de Profesores. ¿Cuál era la propuesta a la solución? Porque se supone que hay una visión, además, de todo el país. Entonces, me gustaría escuchar del presidente del Colegio de Profesores una propuesta para solucionar la falta de oferta educativa. No sé si va a ser posible seguir con el diálogo y da también la exposición del director ejecutivo de la agencia. No sé si puede entregar la exposición en términos más resumidos. Hemos colgado también tenemos interés en escucharlo. Lo cambiaste al final y ahora lo produce. Sí, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, bueno, también estoy disponible para hacerlo en otra oportunidad, pensando que hay 5 minutos de diferencia. Y estoy también disponible a poder ser parte de la discusión. Lo dejo a su disposición y también después abordar esta conversación, porque claro, traemos análisis un poco más agregados, hacemos unos match comparando establecimientos nuevos creados desde el corte del 2012 y el 2016, y eso requiere de una explicación con mayor profundidad. Es lo que ofrezco. Ya, pero nos va a dejar la presentación de todos modos. Ya, eso es muy importante. Muy importante, sin perjuicio que podamos en otro momento claro, invitarlo. Ok, bien, ya, pero nos quedamos con la presentación y ahí le avisamos. Y disponible. La próxima semana. Veamos, porque tenemos varios temas para la próxima semana. ¿Cuándo estimen? Estamos con ella la próxima semana y vamos. Bueno, vamos. ¿Tendría inconveniente partir a las 12? Bien, ok, así se acuerda. Bien, le agradecemos entonces, lo vamos a convocar para el sí, ¿hay un tema puntual? Señora subsecretaria, por favor. Hola, presidente, por su intermedio saludar senadores del Colegio de Profesores, senadora, presidente, o sea,
secretario ejecutivo de la agencia. Solamente un comentario que habíamos conversado respecto a el plazo de indicaciones del proyecto de ley de subvención de reingreso, que teníamos 30 días en su inicio y queríamos pedir, queríamos pedir si se puede dar una prórroga de idealmente 30 días. Es que se ha estado trabajando, tenemos el compromiso de presentar indicaciones, pero la verdad es un tema que es complejo, entonces queríamos ver la posibilidad de pedir una prórroga respecto a ese tema. Eso. Lo vamos a solicitar esta tarde en la sala. Bien, yo lamento de verdad nuevamente la excusa porque hubiéramos querido tener más tiempo, especialmente para el diálogo en el Colegio de Profesores, pero nos han dejado una exposición y nos entrega una mirada que no teníamos, y yo creo que es tan válida como otras que hemos tenido, creo que es necesaria. Entonces, bueno, eso. No sé si hay algo más que agregar, señor presidente. Le ofrezco. Presidente, como había hecho una pregunta al senador, no sé si... Sí, bueno, nos remitimos al proyecto de ley y quisimos hacer un aporte en dos aspectos específicos, evitando justamente una discusión que yo insisto es ideológica, porque a la base de suponer que la educación privada es la que debe llevar el riel del desarrollo educativo de un país, quienes creemos que debe ser la educación pública, hay concepciones de sociedad, hay visiones de mundo, visiones incluso de filosofía educativa, por cierto. Y lo que hicimos fue aportar datos en base a dos aspectos que el proyecto de ley resalta muy fuertemente, resalta con mucha fuerza que la oferta nueva aseguraría calidad, aunque en el proyecto mismo o en la redacción misma no hay ningún factor o elemento que pueda asegurar aquello, y plantea que no hay peligro de lucro. ¿Ya? Esos dos puntos son los que quisimos nosotros de alguna manera aportar al debate. Creemos que la otra discusión sobre, o sea, a ver, evidentemente, como dice por su intermedio, presidente, como dice el senador Sangüesa, hay profesores que trabajan en el sistema municipal en particular y por supuesto nosotros defendemos los derechos y también nos preocupa la situación de las comunidades de los colegios particulares subvencionados también. Por ejemplo, en el tema de violencia, que ha estado muy fuerte y que suele creerse que solamente se da en los colegios municipales, eso también nos hemos encargado de mostrar que no es así, que es un problema país de todo el conjunto de nuestro sistema educacional, que las agresiones, violencia, mala convivencia también se dan en los colegios particulares subvencionados. Y por lo tanto, efectivamente tenemos que ver el sistema en su conjunto y es una realidad que en Chile la matrícula en un 55% está en el sistema particular subvencionado y en un menor porcentaje en el sistema público. Pero eso es una anomalía. Los países con buena educación, y hay estudios internacionales que señalan cuáles son los países que se presentan como modelos de buena educación, no son países que han desarrollado esos buenos modelos educativos a partir de sostenerse en un fuerte sistema privado o particular, digamos, desarrollado por privados o por particulares. Suele ser en los países con buena educación el sistema público con matrícula por sobre el 80% de la matrícula en ese sistema, incluyendo países que los países más emblemáticos tienen 95-98% de matrícula en sistemas públicos de educación. Y eso parece mostrar que el buen desarrollo educativo se fortalece, se hace eje en un fuerte sistema de educación pública sin perjuicio que complementariamente pueden existir sistemas particulares y privados y en nuestro caso nosotros no proponemos que desaparezca el sistema particular en Chile porque de hecho está en la tradición de nuestro país desde los orígenes. Siempre ha existido educación privada. La pregunta es si es mediante el modelo que ha existido en Chile durante ya casi más de 40 años que se va a desarrollar la educación o se va a seguir creyendo que haciendo más de lo mismo puede mejorar la educación cuando eso que se ha hecho no ha mejorado la educación. Un sistema basado en un tipo de financiamiento de subsidio a la demanda, por ejemplo, ¿es el adecuado para Chile? Parece que no, a la vista de los resultados, parece que no, porque es lo que se ha hecho durante 40 años y los resultados en educación no han mejorado. A la base de un sistema subvencionado por el Estado, donde el Estado cumple un rol subsidiario, ¿permite un buen desarrollo educativo? Los resultados muestran que no, porque se implementan medidas que fortalecen determinadas políticas y determinados enfoques, y a la vuelta de 10, 15 años, 8 años, en fin, la cantidad de tiempo. Ley de aseguramiento de la calidad, promulgada hace más de 10 años, para asegurar la calidad. ¿Permitió mejorar y asegurar la calidad? Los resultados dicen que no lo permitió.
la ley de aseguramiento de la calidad, que fue muy deseamos, pomposamente promulgada en su momento, ¿permitió asegurar y mejorar la calidad? No lo permitió. Los resultados son casi los mismos que existían hasta ese tiempo. Entonces, ¿no será momento de pensar que lo que hay que hacer para mejorar la educación no es hacer más de lo mismo, sino que hay que hacer algo distinto que no se ha hecho? Eso es lo que podría responder. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, señor presidente. Con esta intervención cerramos la sesión del día de hoy.